Bueno, en esta sesión nos corresponde un poco tratar algo que la verdad me hubiese encantado adelantar mucho más en el semestre, pero bueno, sin embargo, por lo todo ya bien conocido, no alcanzamos a aplicarlo. Pero me hubiese encantado haberlo aplicado antes que lleguen al próximo curso, que es de análisis estadístico. El, el diseño de la investigación completo como proyecto de investigación siempre tiene que formular finalmente el tipo de técnicas de análisis estadístico el cual se va a hacer, que por lo pronto ustedes saben, enfoque cuantitativo cae por supuesto con la coherencia absoluta que debe ser el análisis estadístico el tema más validado. ¿Ya? Nosotros hemos formulado problemas, hemos formulado objetivos, desde los objetivos se formulan también las hipótesis que nosotros tenemos que dar respuesta, o rechazar o aceptar, etcétera. Ahora, claro, para, para analizar la certeza y hablar con certeza y minimizar la incertidumbre de nuestras conclusiones, que nuestras conclusiones son finalmente la aceptación o el rechazo de las respectivas hipótesis, es en el fondo cómo se hacen. Y se hacen a través de análisis estadístico, el cual eh, nos va a permitir hablar con mucha certeza y sin, y sin especulaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí empieza a hacer sentido todo lo que hemos estado hablando respecto a la importancia de reconocer los tipos de estudio según su alcance. Por otro lado, también saber cómo están medidas las variables, los tipos de variables y su tipo de medición. Y eso es necesario, es vital y es fundamental para que ustedes puedan analizar el día de mañana y aplicar técnicas estadísticas que les van a permitir justamente aprobar o rechazar las pruebas de hipótesis que ustedes plantearon antes, ¿de acuerdo? Las que vienen después de sus variables, perdón, de sus objetivos específicos, ¿ya? Por eso es aquí, los enfoques cuantitativos usan la estadística como mecanismo de análisis para aceptar o rechazar las hipótesis. Por tanto, concluir con certeza estadística y evitar especulaciones minimizando la incertidumbre. Eso es lo que se pretende. Y con ello, si nosotros sumamos el concepto de, de la generalización de los estudios gracias a la inferencia, es, es efectivamente dar cuenta de las hipótesis, concluirlas con certeza estadística y más encima a partir de eso, como tenemos muestras equivalentes en términos también estadísticos, poder justamente proyectar la investigación y los resultados y conclusiones a poblaciones más grandes. ¿Ya? Eso es el valor vital de la inferencia, finalmente. Por tanto, nos vamos a encontrar con que existen diferentes tipos de técnicas de análisis estadístico que se van a usar y que se aplican según, a su vez, el alcance del estudio en cuestión. Por tanto, habrán técnicas estadísticas a aplicar para estudios descriptivos, para estudios correlacionales y para estudios explicativos. ¿Ya? Las técnicas de análisis entonces estadístico también dependen del tipo de medición de la variable. Entonces, si se fijan, aquí hay dos elementos que nosotros debemos saber y tener muy claro antes de aplicar técnicas de análisis estadístico. Primero, el tipo de estudio según su alcance y segundo, cómo estas técnicas de análisis estadístico son aplicadas de acuerdo a la medición de la variable, que si nosotros hablamos del programa SPSS, nos vamos a encontrar con tres tipos de variables, ¿cierto? Como ustedes ya reconocen, nominales, ordinales y escalares. ¿Ya? Por tanto, se van a diferenciar entre variables más cualitativas y variables más cuantitativas. Por tanto, la pretensión entonces de esta sesión es que a ustedes les quede sumamente claro que existen técnicas de análisis estadístico para efectivamente dar respuesta a sus hipótesis, concluir investigaciones, para que hablar con certeza y objetividad, y con ello justamente saber que para reconocer qué técnica de análisis debo ocupar, tengo que saber mi alcance de estudio y por otro lado debo saber cómo está medida la variable según justamente el tipo de medida que tienen estas variables y reconociendo también si son variables dependientes o independientes, sobre todo en el caso explicativo causal. Recuerden en todo caso, recuerden que ustedes debieran tener, o sea, no van a tener un módulo específico y exclusivo para el análisis estadístico cuantitativo. ¿Ya? Por eso yo avanzo y llego hasta aquí en este sentido, dándole el puntapié inicial para que lleguen al otro curso justamente con
eh, ya sabiendo cómo se hace una investigación completa, es decir, ustedes ya saben el día de mañana que deben problematizar, deben teorizar y deben hacer diseños metodológicos para el día de mañana levantar información y aplicar técnicas de análisis estadístico que lo van a ver, insisto, en un módulo particular y especial en todo un semestre, ¿ya? Para que ustedes puedan en definitiva concluir con certeza, ¿ya? Para esto entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer una suerte de ayuda a memoria de las variables, ¿ya? Entendiendo que estas variables se miden a través de escalas, ¿ya? Una escala es un conjunto de símbolos o valores numéricos que se construyen de tal manera que representan el objeto medido eligiendo alguno de estos símbolos, ¿ya? Una clasificación que hace Stevens eh, es, es en definitiva de lo más cualitativo a lo más cuantitativo, es decir, desde las variables categóricas no métricas hasta las variables cuantitativas o más métricas. Y entre ellas nos vamos a encontrar cuatro tipos que avanzan, insisto, desde lo más cualitativo hasta lo más cuantitativo. Las variables que se miden a través de una escala nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Aquí hablamos de una variable absolutamente cualitativa, aquí hablamos de una variable pseudo cuantitativa y aquí en intervalo y de razón hablamos de una variable cuantitativa cuya diferencia está en el valor real del cero de la escala de razón. Entonces, ustedes, insisto, y hay que ser majadero en esto, tienen que tener claro el alcance del tipo de estudio y cómo son sus variables según su naturaleza de medición, de escala, ¿de acuerdo? Porque eso les va a permitir saber, entender y aplicar diferentes tipos de técnicas eh, y cuál va a ser esa técnica que necesitan para efectivamente sacar las conclusiones, las pruebas de hipótesis, etcétera. En ese sentido, entonces nos encontramos con esta, este cuadro que es, si me permiten decirlo de alguna forma, es algo así como algo maravilloso. Eso se lo debo a Leiva en el año 2017, quien efectivamente se da el trabajo de reducir y categorizar en una tabla de doble entrada las diferentes técnicas de análisis que ustedes van a utilizar según su alcance de estudio y según la naturaleza categórica o cuantitativa, categórica o cualitativa, ¿ya? Categórica o cuantitativa de la variable en cuestión. Entonces, lo que me encanta a mí, por lo menos de este cuadro, es que hace, Leiva fabrica la relación entre una variable categórica con ninguna, categórica con una categórica, es decir, cuando hay cruces de variables, una categórica con categóricas, es decir, con plural, una categórica con una cuantitativa y una categórica con cuantitativas, también en plural. Y por otro lado, también tenemos las técnicas de análisis que se van a usar a nivel cuantitativo cuando las queramos cruzar o no. Si hacemos solamente análisis cuantitativo de una variable, es decir, cuantitativa con ninguna, solamente una variable, pueden sacar estas técnicas de análisis. Cuando hacen una variable cuantitativa con una categórica, pueden usar estas técnicas de análisis. Cuando hacen una variable y analizan una variable cuantitativa con una categóricas en plural, es decir, no una, sino que categóricas, van a poder usar este tipo de técnicas de análisis estadístico. Cuando, a su vez, cuando ustedes trabajen con una variable cuantitativa y una cuantitativa, van a poder usar este tipo de técnicas también de análisis. Y por último, cuando utilizan ustedes una cuantitativa y una cuantitativas, van a poder llegar a hacer y aplicar este tipo de análisis estadístico. ¿Ya? La importancia entonces de esta tabla, insisto, es eso, es que nos permite saber qué técnica de análisis estadístico utilizar en la medida que yo también sé cuál es el alcance del tipo de estudio que voy a tener y cómo están configuradas según escala de medición mis variables. ¿Ya? Entonces, si tengo, si tengo análisis de tipo correlacional, ¿ya? Los tipos de correlacional se hacen a través de Pearson o Spearman, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan,
que utilizar Pearson o Spearman significa que hay que cruzar una variable cuantitativa con una cuantitativa. Si queremos nosotros hacer un estudio explicativo, esas se hacen con regresiones lineales, que puede ser una regresión lineal simple o una regresión lineal múltiple. ¿De qué depende la simple y la múltiple? Depende de la cantidad de variables. La regresión lineal simple, que explica causalidades, es el cruce de una variable cuantitativa con otra cuantitativa. Y la regresión lineal múltiple es el cruce de una variable cuantitativa con otras variables que también deben ser cuantitativas. Aquí les puede hacer sentido entonces a ustedes cuando yo les planteaba que efectivamente hay que saber necesariamente el tipo de medición de cada una de las variables, porque después eso impacta en los tipos de análisis. Aquí está demostrado entonces, porque las regresiones o las regresiones lineales de estudios explicativos no se pueden hacer con variables, por ejemplo, categóricas. Si usted quiere hacer análisis categóricos, es decir, cualitativos, y quiere asociar estas relaciones de variables, porque una cosa es asociar variables cualitativas, la otra son correlacionar variables y la otra es explicar variables. Terminológicamente nosotros hablamos de asociación de variables cualitativas. Y para asociar variables cualitativas, si usted tiene dos variables, tiene que sacar tablas de contingencia, chi cuadrado, residuos tipificados corregidos. ¿De acuerdo? Entonces, y así ustedes pueden ir sumando a través de estos cuadros y estos cruces que les van a ir señalando qué deben hacer como técnicas de análisis en respectivo momento. Si yo quiero analizar una variable categórica con unas variables cualitativas, usted va a poder hacer ANOVA factorial, regresión logística multivariada. ¿Se fijan? Esa es la importancia, por lo menos, de esta sesión y de esta diapositiva, que por lo menos, sobre todo esta diapositiva, sobre todo esta página, este cuadro, esta tabla de doble entrada, es sumamente útil para el futuro de nuestras investigaciones y el futuro de nuestra formación profesional, porque es un resumen que está muy bien hecho. En relación al trabajo que ustedes tienen que entregar, solo me interesa que puedan ustedes describir teóricamente, solo teóricamente, algunas de estas más importantes técnicas de análisis, como por ejemplo qué es la frecuencia, moda, qué es la media, no sé, qué es la varianza, qué es el chi cuadrado, y por supuesto qué es una correlación de Pearson y qué son las regresiones lineales, las simples y las múltiples. Yo creo que con eso es un elemento súper básico, los cuales a ustedes les va a permitir posicionarse en el próximo semestre en el módulo de análisis estadístico con mucha más propiedad y teniendo estos lineamientos que son sumamente básicos, chicos, chicas. ¿Ah? Esto tienen que tenerlo muy presente. Si esto no se lo saben muy bien, créanme que les va a costar más análisis estadístico. Les va a costar mucho más, porque no me cabe duda que el profesor de análisis estadístico va a entrar y les va a empezar a hablar de estadística y de conceptualizaciones teóricas, y les va a empezar a hablar de correlación, les va a empezar a hablar de regresión, les va a empezar a hablar de ANOVA, de medias, de moda, de estudios descriptivos, estudios correlacionales, y claro, en teoría eso usted ya debiera saberlo, a razón de que pasó justamente por este tipo de módulos, ¿ya? Entonces por eso la investigación queda justamente aquí y es prácticamente después de la carta GAN es lo último que se pide, porque ustedes el día de mañana van a poder hacer una investigación y aplicar algunos ejercicios. Probablemente, para que les sea más fácil el estudio del análisis estadístico, eh, probablemente no van a utilizar esta misma investigación, sino que lo que creo que podrían hacer, y van a hacer, estoy suponiendo solamente, es hacer ejercicios más cortos, más simples y más sencillos, ¿ya? En términos analíticos y en SPSS idealmente, ¿ya? Cosa que puedan ir probando analíticamente en la práctica con ejercicios cortos, ejercicios simples que les permitan a ustedes ir diferenciando los tipos de técnicas de análisis que son aplicados a cada tipo de estudio según su alcance. Insisto, según su alcance, sean estos descriptivos, sean correlacionales o sean explicativos, ¿ya? ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, ustedes ya saben esta tabla. Van relacionando según la naturaleza del estudio y su alcance los tipos de variables. Entonces por eso tienen que saber estas cosas, las tienen que saber más o menos teóricamente, ¿ya? Que es un chi cuadrado, que es la moda, que es la mediana, que es Pearson, para qué sirve,
dónde se utiliza, dónde se aplica y qué son las regresiones lineales, simples y múltiples, ya que son los estudios explicativos causales. De esa forma ustedes después aplican esas técnicas de análisis y van a tener los resultados respectivos que puedan surgir gracias a los datos, bases de datos, etcétera, y con eso concluir con mucha certeza y en fondo mucha propiedad, dándole objetividad justamente a todos los comentarios y análisis. ¿Ya? Eso entonces después se analiza, estos resultados se analizan con teoría, ¿de acuerdo? Y ya ahí están las conclusiones de una investigación. Por eso la triangulación final son los datos numéricos de las bases de datos, los análisis sacados con estas técnicas de análisis y la teoría las hacen converger finalmente y ahí tienen el análisis de una investigación muy cotota y terminan con las conclusiones, que la conclusión no es ni más ni menos que responder a las hipótesis y a la pregunta planteada en la investigación en un comienzo. ¿Se fijan? Es decir, aquí estamos llegando finalmente, con esta aplicación de técnicas, estamos llegando recién a responder con propiedad lo que nos preguntamos en el capítulo número 1. Esa es la idea y esa es una investigación social de tipo explicativa, ¿ya? Que alcanza a todos los otros tipos de estudios descriptiva, correlacional y explicativa según sus tipos de medición de escala. ¿Ya? Espero que les sirva y sea de utilidad porque yo por lo menos esta tabla la recomiendo y la uso siempre porque es una ayuda a memoria infalible. La idea es que ustedes puedan irse aprendiendo y desarrollando teóricamente qué son estas cosas justamente para que ustedes después lo apliquen con propiedad. ¿Ok?